Mi nombre es Soledad Ramírez, tengo 74 años. Los huesos duelen con el paso del tiempo y la memoria a veces falla con las cosas recientes, pero el pasado, el pasado sigue tan claro como si hubiera sido ayer mismo. Hay vivencias que cargamos en lo profundo del corazón por tanto tiempo que se vuelven parte de uno, como los callos en las manos de quien trabaja la milpa. Guardé algo muy importante en silencio muchos años. ¿Por qué decidí contártelo ahora? Tal vez porque los días pasan volando y, si no lo digo, esta historia se irá conmigo. Hay cosas que no deben quedarse calladas para siempre. ¿Comprendes? Me pregunto si el Señor me habrá perdonado por guardar este secreto tanto tiempo, o si entiende que algunas penas necesitan sanar antes de salir a la luz. Nuestra casa estaba en un pueblito de Oaxaca, pero todos la conocían como la funeraria La Paz Eterna. Fue mi abuelo don Salvador quien comenzó el negocio funerario, allá por los años 1920, y después mi padre don Jesús se encargó de todo como preparador. Nuestra casa estaba junto a la funeraria, dividida solo por una puerta que siempre tenía el seguro puesto, pero que yo, con mi curiosidad de niña, aprendí a abrir sin hacer ruido. La casa tenía un corredor largo que llevaba directo a la cocina, 3 recámaras. Una para mis papás, otra para mí y la tercera para mis hermanos, un comedor y una sala donde recibíamos a las pocas visitas que llegaban. Los muros eran anchos y el piso era de tablones gruesos que tronaban, delatando cuando alguien andaba por la casa en la noche. Las ventanas tenían postigos de madera que rechinaban cuando soplaba el aire. El patio era espacioso, con un árbol de guayaba, uno de mango, el huerto de mi madre y un corral donde criábamos 2 cerditos que para fin de año se convertían en chorizo. Crecer en una funeraria no fue sencillo. Los otros niños tenían miedo de venir a jugar a la casa. En la escuela, murmuraban cuando pasaba, como si estuviera maldita o algo así. Ahí va la sepulturera, decían, creyendo que no los escuchaba. Mi madre, Guadalupe, a quien todos llamaban Lupita, siempre me consolaba. No hagas caso, mijita. Es pura ignorancia de la gente. Lo que hacemos es un trabajo digno. Alguien tiene que ayudar a las familias a despedir a sus seres queridos con respeto. En casa éramos 5, mi padre, mi madre, yo, mi hermano Ricardo, 2 años mayor que yo, y el más chico, Miguel, que llegó cuando yo tenía casi 11 años. Papá era un señor serio, de pocas palabras, respetado en todo el pueblo. Cuando caminaba por el zócalo los domingos después de misa, los señores se quitaban el sombrero al verlo pasar. Mamá era todo lo contrario, platicadora, cariñosa, siempre con una sonrisa en la cara. Ella fue quien me enseñó a bordar, a hacer tortillas y, sobre todo, a ser fuerte ante las miradas de la gente del pueblo. Ricardo era callado, como su padre, pero tenía algo raro en los ojos que, ahora que lo pienso, debió haberme alertado. Siempre observándolo todo, preguntando sobre los difuntos, queriendo ayudar a papá con los preparativos desde muy pequeño. En ese entonces, todos pensaron que era vocación por el negocio familiar. La funeraria tenía un aroma particular a incienso, flores y cera de velas que se nos pegaba hasta en la ropa. Por la noche escuchaba los sonidos de las herramientas de mi padre trabajando en la sala de preparación, el tintineo del metal, el movimiento de los cajones, el correr del agua. La radio de la sala transmitía noticias del gobierno de López Mateos y luego de Díaz Ordaz, mientras mamá planchaba ropa o cosía. Teníamos un teléfono negro de disco, de esos pesados, que rara vez sonaba. Cuando lo hacía, generalmente no eran buenas noticias. Era una familia que necesitaba los servicios de la funeraria. Recuerdo que siempre se me encogía el corazón cuando ese timbre cortaba el silencio de la casa. ¿Podrán los chamacos de hoy, con sus celulares en la mano, imaginar una época en que las noticias tardaban días en llegar, en que teníamos que esperar el momento adecuado para usar el teléfono porque la llamada costaba mucho? Mi vida estaba dividida entre 2 mundos que parecían no encajar. Por las mañanas asistía al colegio católico, donde las hermanas nos enseñaban español, matemáticas, historia y, sobre todo, los valores de una señorita de bien. Las religiosas insistían constantemente en que debíamos ser modestas, educadas y aprender las labores del hogar. Al terminar las clases,
Volvía a casa para ayudar a mi madre con los quehaceres domésticos, cuidar a Miguelito y, cuando era necesario, atender la recepción de la funeraria si llegaba algún cliente. En el salón de clases me sentaba en un pupitre de madera oscura, con un huequito para el tintero. Mi uniforme consistía en una falda tableada azul marino que llegaba debajo de las rodillas, una blusa blanca con cuello, calcetas blancas y zapatos negros bien boleados. Mis cuadernos de caligrafía iban amarrados con listones, por más que me esforzara, siempre terminaba con las manos manchadas de tinta. La campana sonaba puntualmente a las 7:30 para iniciar las clases, y Sor María de los Ángeles no permitía ni un minuto de retraso. Lo mejor del día era encontrarme con Mariana durante el recreo. Aunque estudiábamos juntas, nunca teníamos suficiente tiempo para platicar, pues las maestras siempre nos llamaban la atención. Ella era la única que no me tenía miedo. Nos sentábamos bajo el árbol de mango en el patio, compartíamos el almuerzo que nuestras madres preparaban y hablábamos de todo. Nuestro mayor anhelo era salir de ese pueblito y conocer el mundo. Mariana soñaba con ser maestra. Yo no sabía exactamente qué quería, pero definitivamente no era pasar mi vida en la funeraria. En casa, las enseñanzas eran diferentes. Mientras bordaba o ayudaba a Miguelito, mamá me instruía en lo que ella llamaba cosas de mujeres. Habla suavecito, como una señorita. Una muchacha decente no se queda a solas con los muchachos, no confía en extraños, no llama la atención. Y yo asentía obedientemente, aunque por dentro soñaba con las historias que Mariana leía en los libros prestados de la biblioteca municipal sobre mujeres que viajaron, estudiaron y forjaron su propio destino. Ya desde entonces notaba lo distinto que era todo para Ricardo y para mí. Él podía salir con amigos, ir a pescar al río los domingos y regresar más tarde. Yo tenía horarios estrictos, siempre vigilada, como si fuera de cristal. Es por tu bien, decía mamá cuando me quejaba. El mundo puede ser peligroso para las niñas. Conocí a Mariana el primer día del 4º año de primaria. Yo estaba sola, como siempre, cuando ella llegó. Con su personalidad decidida, puso sus libros en el pupitre junto al mío y me dijo, ¿puedo sentarme aquí? Me llamo Mariana Flores. Me sorprendió tanto que solo pude mover la cabeza para decir que sí. Nunca antes una niña nueva había elegido sentarse a mi lado. Durante el recreo, mientras los demás formaban un círculo grande para jugar a la cuerda, dejándome fuera como de costumbre, Mariana se me acercó y me preguntó por qué estaba sola. Cuando le conté sobre la funeraria, esperaba ver la misma expresión de rechazo o miedo que tanto conocía, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo, «Mi papá es tablajero. Todos tienen que trabajar en algo, ¿no?» Desde ese día fuimos inseparables. Después de la escuela, venía a mi casa varias veces por semana. Nos sentábamos en la mesa de la cocina a hacer la tarea mientras mamá nos preparaba agua de limón con piloncillo. Mariana usaba listones de colores en el pelo y su ropa tenía un suave aroma a flores de lavanda que su madre, doña Teresa, le ponía al lavarla. Tenía los cuadernos más ordenados de la clase y me ayudaba con las matemáticas, que eran mi pesadilla. Pasábamos horas platicando sobre el futuro, compartiendo apuntes durante las clases de la hermana Gertrudis, la más estricta de todas, y riéndonos hasta que nos dolía el estómago por tonterías que solo nosotras entendíamos. Nuestras risas llenaban el patio en las calurosas tardes de verano, hasta espantando a las gallinas. Mariana fue la única amiga que se atrevió a entrar a la sala de preparación. Una tarde tranquila, cuando no había servicios, pidió conocer a mi papá. No encontró nada indebido, gracias a Dios. ¿Por qué no te da miedo?, le pregunté mientras ella miraba todo con interés. Las personas que ya partieron no lastiman a nadie, Soledad. Son las que están vivas las que pueden causar dolor, me respondió con una madurez sorprendente para sus 12 años. Ese mismo día, Ricardo apareció sin aviso en la habitación. Se suponía que no debía estar ahí, pues papá lo había mandado al mercado por flores. Se quedó en el marco de la puerta, observando a Mariana de una manera que me inquietó. ¿Es tu amiga?, preguntó, sin dejar de mirarla. Mariana sonrió educadamente, pero noté que se sentía intranquila. Vamos al patio, le dije,
llevándola lejos de mi hermano. El tiempo pasaba y nuestra amistad se fortalecía, pero Dios tenía otros planes para mi amiga. Mariana comenzó con una tos. Al principio era leve y seca, que ocultaba cubriéndose con un pañuelo que su abuelita le había bordado. Después empeoró. Empezó a faltar a la escuela una vez por semana. Después de clases, iba a su casa a llevarle los apuntes y las tareas. Doña Teresa le preparaba remedios caseros con miel y hierbas, y le ponía cataplasmas tibias en el pecho. Es solo un resfriado, me dijo para calmarme, pero sus ojos revelaban otra cosa. Permíteme retroceder un poco para que entiendas mejor mi historia. En nuestra casa ocurrían situaciones de las que nadie hablaba. Era como un acuerdo sin palabras de pretender que todo estaba bien, aun cuando no lo estaba. Especialmente cuando se trataba de Ricardo. Un día, mientras servía café durante un servicio, vi a Ricardo en una esquina, mirando fijamente a la nieta de quien había partido, una jovencita de unos 17 años. No era una mirada de compasión o respeto, era una mirada que me provocó escalofríos. Cuando se lo comenté a mamá después, ella solo respondió: no imagines cosas, mijita. Tu hermano solo estaba siendo amable. Pero había más. Ricardo salía por las noches. A veces me despertaba con el crujir de la madera del piso, y, por la rendija de mi puerta, lo veía regresar cuando apenas amanecía. Una vez le pregunté dónde había estado. No te metas en lo que no te importa, me respondió, apretándome el brazo con tanta fuerza que me dejó marca. A los 13 años empecé a notar las miradas que intercambiaban mamá y papá cada vez que Ricardo decía algo extraño durante la cena. Era como si se comunicaran sin palabras, un lenguaje que solo ellos entendían. Ricardo guardaba un cajón bajo llave en el mueble del cuarto que compartía con Miguelito. Una vez, cuando estaba trabajando con papá, intenté abrirlo con un alambre, como había visto en las películas del cine dominical de la plaza. Dentro encontré recortes de periódicos sobre sucesos trágicos, principalmente sobre señoritas jóvenes. Cerré el cajón de inmediato y nunca se lo mencioné a nadie. Un día Mariana me confesó que sentía que Ricardo la seguía camino a casa después de la escuela. Creo que ayer vi a tu hermano detrás de mí, cerca de la tienda de don Sebastián, me dijo. Ha de ser tu imaginación, le respondí, tratando de convencernos a ambas, pero en el fondo sabía que no lo era. La incomodidad que sentía cerca de mi hermano crecía cada día. Era como tener una fiera salvaje viviendo entre nosotros, disfrazada de persona común. Evitaba estar a solas con él, buscaba pretextos para no ayudarlo cuando papá me lo pedía. ¿Cómo es que podemos presentir el peligro aunque no tengamos palabras para explicarlo? Como una palomita que se encoge cuando siente cerca a un gato, aunque nunca antes haya visto uno. El cuerpo entiende cosas que la mente tarda en comprender, y el mío entendía que Ricardo no era solo diferente o extraño, como mamá insistía en decir. El día que Mariana faltó 2 semanas seguidas a la escuela, fui a su casa con sus tareas y el bordado que estábamos haciendo juntas en la clase de manualidades. Doña Teresa abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar. La situación no mejoraba. El doctor Ramírez había venido el día anterior y mencionó que necesitaba realizar más estudios. La tos de Mariana se había vuelto más preocupante, ya no era seca, sino que venía acompañada de un silbido que partía el alma. Al entrar a su habitación, encontré a mi amiga desmejorada, con círculos oscuros bajo sus ojos y su cabello había perdido ese brillo característico. A pesar de todo, me recibió con una sonrisa e intentó incorporarse. No te levantes, le pedí, sentándome junto a ella. Ahora comprendo lo valiente que intentaba ser. El cuarto olía a remedios tradicionales, hierbabuena y ese aroma que solo ahora reconozco, el de una enfermedad progresiva. El doctor Ramírez, único médico que hacía visitas a domicilio en nuestro pueblo, la revisaba cada 2 días, pero sus recursos eran limitados. Le diagnosticó una pulmonía severa y recetó jarabes y compresas. Con el paso de los días, Mariana empeoró. Comenzó a toser sangre, que ocultaba en pañuelos bajo su almohada para no preocupar a su madre. La familia Flores entró en pánico. Don Antonio, su padre, decidió actuar.
Consiguió prestado el automóvil de un candidato a diputado y llevó a su hija al hospital de Puebla, a 3 horas por caminos rurales. Mamá no me permitió acompañarlos, por más que se lo supliqué. Un hospital no es lugar para visitas ahora, mijita. Mejor rezamos por su recuperación. 3 días después llegó la terrible noticia. Era tuberculosis. Mariana tenía tuberculosis avanzada. Los doctores indicaron que necesitaría permanecer internada por meses, quizás años. En esos tiempos, la tuberculosis era casi una condena. Me costaba asimilar que mi querida amiga, tan llena de vida y sueños, estuviera postrada en una cama de hospital, alejada de todo lo que amaba. Pasé semanas sin saber de ella. Mis cartas quedaron sin respuesta hasta que un día, casi un mes después de su partida, me llamaron a la dirección durante la clase de español. Al entrar, vi a mi madre sentada, con los ojos llorosos y su rosario entre las manos. Marianita falleció anoche, anunció con pesar la hermana María de los Ángeles. Sus padres traerán sus restos para que descanse aquí en el pueblo. Ya están haciendo los preparativos. El mundo pareció detenerse. Me faltaba el aire. Como les conté, apenas tenía 15 años cuando nos dejó. Hasta entonces, la muerte era algo distante, que le sucedía a extraños, no a Mariana, no a mi mejor amiga que me había enseñado a hacer papalotes que volaban hasta el campanario de la iglesia. Mamá me acompañó a casa ese día. En el camino intentó consolarme diciendo que Mariana ya descansaba en paz, sin dolores ni penas. Pero yo solo pensaba en que nunca llegaría a ser maestra, nunca tendría su propia familia, nunca conoceríamos la Ciudad de México como habíamos soñado. ¿De verdad nos volveremos a ver en el más allá? Habrá sabido Mariana lo mucho que la quería, aunque no pude despedirme. Esos pensamientos me atormentaban. Los restos de Mariana llegaron a nuestra funeraria al atardecer. Papá me prohibió terminantemente entrar al área de preparación. Mejor conserva el recuerdo de tu amiguita como era en vida, mi niña. Era una regla inquebrantable. Nunca entrábamos a esa sala. Era el espacio sagrado donde papá realizaba su labor con dignidad y respeto. Pero ese día percibí algo inusual. Papá llevó a mamá aparte y le murmuró: por ningún motivo hay que dejar a Ricardo solo con ella. Mamá asintió, con una expresión que no supe descifrar. Otra vez esas miradas secretas, esa conversación sin palabras que me excluía. Pasé la noche sollozando en mi cuarto, abrazada a mi almohada para no despertar a Miguelito, que dormía en su cunita. Al fin, agotada, me quedé dormida. No sé qué hora era cuando desperté sobresaltada. La casa estaba sumida en silencio, solo interrumpido por el suave tic-tac del reloj de la sala. Me llamó la atención un destello de luz que se colaba por debajo de la puerta de la sala de preparación, que a esa hora debería estar cerrada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Papá siempre era muy cuidadoso de apagar todas las luces antes de irse a dormir. Algo no andaba bien. Con pasos sigilosos, me levanté y sentí el frío del piso en mis pies descalzos. El pasillo estaba en penumbras, apenas iluminado por aquella luz misteriosa. El aroma familiar a flores y productos de limpieza flotaba en el aire. Al acercarme, escuché un ruido extraño que no correspondía a las herramientas que papá usaba durante el día. Mi mente batallaba entre la prudencia y la necesidad de investigar. Una parte de mí quería regresar corriendo a la seguridad de mi cuarto, pero otra me empujaba a descubrir qué sucedía. Con mano temblorosa, giré la perilla lo más silenciosamente que pude. La puerta emitió un leve chirrido. Lo que vi a través de la pequeña abertura me dejó helada. Ricardo estaba ahí, haciendo algo impropio con el cuerpo de Mariana. La escena era tan perturbadora que un grito de horror escapó de mi garganta. «¿Qué estás haciendo?», exclamé con voz entrecortada. Mi hermano se giró bruscamente, sorprendido. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Lárgate de aquí», gruñó, abalanzándose hacia mí. Intenté huir, pero él fue más rápido. Me sujetó del brazo con tanta fuerza que me lastimó. Si le dices algo a alguien, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer, me amenazó. Luego me golpeó. Fue la primera vez que lo hizo. El impacto me dejó aturdida, paralizada por el miedo. De pronto,
escuchamos pasos acercándose por el pasillo. Ricardo me empujó contra la pared, acomodó todo rápidamente y escapó por la puerta trasera justo antes de que papá entrara. ¿Qué haces despierta a esta hora, mijita?, preguntó papá encendiendo la luz. Al ver mi rostro lastimado, su expresión cambió. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Solo pude responder con lágrimas. Hay recuerdos que, aun después de tantos años, siguen doliendo como si fueran frescos. Son heridas que el tiempo no logra sanar por completo. En ese momento, escuché a Miguelito llorar y corrí a consolarlo, agradecida por la distracción. A la mañana siguiente, mi cara estaba hinchada y mi labio inflamado. Al mirarme al espejo, apenas me reconocía. Mamá me puso compresas frías y me preparó té de manzanilla para los nervios. Mientras me cuidaba, me hizo saber que tendría que explicarles todo cuando las cosas se calmaran. Durante todo el día evité encontrarme con Ricardo, quien actuaba como si nada hubiera pasado. Tenía esa habilidad inquietante de separar sus acciones de su conciencia. Yo, en cambio, temblaba cada vez que escuchaba sus pasos. El velorio de Mariana estaba lleno. Todo el pueblo había venido a despedirse de ella. Me quedé en un rincón, evitando mirar hacia donde descansaba mi amiga, rodeada de alcatraces blancos. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado. ¿Cómo podía Ricardo estar ahí, saludando a la gente, sirviendo café, fingiendo ser una persona normal? Esa noche regresamos a casa para cenar. Mamá sirvió caldo de verduras y tortillas recién hechas. El silencio en la mesa era pesado, interrumpido solo por el sonido de las cucharas y la voz de Miguelito, que platicaba animadamente, pidiendo más comida. Papá me observó con atención, notando las marcas en mi rostro que el maquillaje de mamá no lograba disimular. ¿Quién te lastimó así, Soledad?, preguntó, dejando su cuchara junto al plato. Su voz era serena, pero conocía ese tono. Era como el cielo antes de una tormenta. Ricardo intentó levantarse discretamente, pero papá lo detuvo con un gesto firme. Scientate. Nadie se moverá hasta que sepa lo que sucedió anoche en esta casa. Miré a mamá, que temblaba tanto como yo. Su rostro estaba pálido, sus manos inquietas sostenían el mantel. De alguna manera, ella presentía lo que iba a decir. Fue Ricardo, susurré, con la voz entrecortada. Me lastimó porque lo descubrí. Las palabras se atoraban en mi garganta. ¿Cómo explicar a mis padres lo que había presenciado? Está inventando todo, exclamó Ricardo, golpeando la mesa. Los platos tintinearon y Miguelito comenzó a llorar. Mamá lo llevó a su cuarto con su plato de comida. Ella entró donde no debía y ahora inventa historias. Papá alzó la mano, silenciándolo. Sus ojos no se apartaban de mí. Continúa, hija. ¿Qué viste? Tomé aire y relaté todo. Le conté sobre la luz encendida a deshoras, los ruidos extraños, cómo encontré a Ricardo con Mariana, cómo reaccionó al verme. Mientras hablaba, el rostro de mi padre fue transformándose. El color abandonó sus mejillas, y sus ojos, normalmente apacibles, se encendieron con una indignación que jamás había visto. «Son mentiras», gritó Ricardo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Ahora temblaba, consciente de lo que se avecinaba. Papá se incorporó lentamente, su rostro enrojecido contrastaba con su usual serenidad. En ese instante, algo se quebró en nuestra familia, algo irreparable. Se desabrochó el cinturón con un movimiento pausado. «Ve a tu cuarto y cierra la puerta». Corrí hacia donde estaba mamá con Miguelito. Desde ahí escuchamos el alboroto, los gritos, los muebles moviéndose. Abrazando a Miguelito, que no comprendía nada, mamá rezaba en silencio con su rosario, llorando igual que yo. El caos pareció durar una eternidad. Luego escuchamos el portazo y el silencio invadió la casa. Mamá me miró asustada. «Quédate con Miguelito», murmuró, saliendo cautelosamente. Cuando regresó, estaba más pálida que antes. «Tu padre se llevó a Ricardo. Dijo que nunca más volverá a esta casa». Esa noche, acostada en mi cama sin poder dormir, escuchaba el llanto ahogado de mamá en la habitación contigua. Papá no regresó hasta el amanecer.
Cuando el sol apenas despuntaba, papá llegó a casa. Parecía haber envejecido una década en una sola noche. Sin decir palabra, se dirigió a la sala de preparación. Regresé al velorio de Mariana, que continuaría esa mañana, como si nuestro mundo no se hubiera desmoronado durante la noche. Cuando cerraron el ataúd y la procesión partió hacia el panteón municipal, sentí que enterraban también una parte de mi niñez junto con Mariana. La niña inocente y soñadora que fui ya no existía. La semana siguiente al funeral de Mariana, papá nos reunió a mamá y a mí en la sala para una conversación importante. Miguelito dormía, ajeno a la tristeza que envolvía a nuestra familia. Ricardo, ya no volverá, dijo papá, su voz quebrada pero firme, sus ojos revelando un dolor profundo. Lo llevé a un lugar donde pueden ayudarlo, donde don Jesús lo recomendó. Mamá, con los ojos hinchados de tanto llorar, sollozó al escuchar que lo habían internado en un hospital especial en Atlixco, lejos de aquí. Incluso a mis 14 años comprendía lo que significaba ese lugar. Era donde llevaban a las personas perturbadas, a quienes la sociedad prefería mantener alejados. Nadie que entró allí volvió siendo la misma persona. ¿Qué dirá la gente?, preguntó mamá, siempre pendiente del qué dirán. Diremos que se fue a estudiar a la Ciudad de México, que consiguió lugar en el seminario de los padres franciscanos, respondió papá. No tienen por qué saber más. Así empezó el silencio que marcaría el destino de nuestra familia por años. Primero lo contamos a los vecinos cercanos, después a los conocidos, y finalmente a todo el pueblo. Ricardo, el brillante hijo del dueño de la funeraria, había partido a la capital para convertirse en médico. Era una historia tan bien hilada que por momentos hasta yo misma quería creerla. Las cartas comenzaron a llegar meses después, sobre sencillos dirigidos a papá. Las leía a solas en su despacho, guardándolas después en un cajón bajo llave, sin contestar ninguna. Una noche, mientras pretendía dormir, escuché a mis padres conversando. «Quiere regresar», decía papá. «Dice que está arrepentido, que fue un error». «Echo de menos a mi muchacho», susurró mamá. «¿No entiendes lo delicado del asunto? Lastimo a Soledad. No es seguro tenerlo cerca». Guardaban un secreto que yo desconocía. 2 años habían pasado cuando papá me llamó a su despacho. Lo encontré sentado tras su escritorio de roble, con las manos entrelazadas. Los años y las preocupaciones habían dejado su huella. Sus sienes plateadas y las arrugas en su rostro lo hacían parecer mayor de sus 45 años. «Siéntate, Soledad», dijo, señalando la silla frente a él. «Debemos hablar de tu futuro». Mi corazón se aceleró. Estas conversaciones rara vez traían buenas nuevas. «¿Conoces a don Manuel Vega, el de la tienda de telas?», preguntó. Asentí. ¿Quién no conocía al próspero comerciante del pueblo? Tiene un hijo, Emiliano, un joven trabajador y honrado de 22 años, con negocio propio. Mi corazón se encogió, anticipando el rumbo de la conversación. Hablé con don Manuel, y ambos creemos que harían buena pareja. Emiliano busca esposa, y tú ya tienes edad para casarte. Pero papá, ni siquiera lo conozco, protesté con voz temblorosa. Lo conocerás. Viene a comer el domingo. No era una sugerencia, sino una orden. En nuestra casa, especialmente después de lo sucedido, la palabra de papá era ley. El domingo, Emiliano Vega llegó puntual al mediodía. Era alto, de cabello oscuro bien peinado y ojos cafés que transmitían amabilidad. Trajo flores para mamá y dulces de amaranto para Miguelito, que ya tenía 5 años. Durante la comida, lo observé mientras conversaba con papá sobre el comercio. Era educado y atento, nada parecido al señor mayor que temía encontrar, como le había pasado a mi amiga Lupita. Cuando por fin me dirigió la palabra, preguntándome sobre mis estudios y gustos, me sorprendió su genuino interés. «Me gusta leer», dije tímidamente, «y bordar». «¡Qué coincidencia!», sonrió. «Tengo una pequeña biblioteca en casa, me encantan especialmente los poemas de Sor Juana y Amado Nervo». Después de la comida, papá sugirió que le mostráramos el jardín.
Mientras caminábamos entre los rosales que mamá cuidaba con tanto esmero, Emiliano bajó la voz. Tu padre te habló sobre esto, ¿verdad? Asentí, sin poder mirarlo directamente. No te preocupes, dijo suavemente, no haré nada que tú no quieras. Si este matrimonio no es tu deseo, solo dímelo. Sus palabras, tan distintas a lo que esperaba, me hicieron mirarlo por fin. ¿Por qué aceptaste este arreglo? Ni me conoces. Sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro. Te he visto en misa los domingos, siempre quise hablarte, pero me faltaba valor. Cuando tu padre habló con el mío, lo tomé como una señal del cielo. La honestidad en su voz me conmovió. No era el ogro que imaginaba, ni se parecía a los muchachos del pueblo que solo pensaban en divertirse. En las semanas siguientes, Emiliano continuó visitándonos regularmente. Siempre traía algún libro interesante, compartía historias de la tienda de telas y hacía reír a Miguelito con sus ocurrencias. Me sorprendí a mí misma esperando con ilusión cada una de sus visitas. Al cabo de 3 meses desde aquel primer almuerzo, me propuso matrimonio. No siguió el protocolo tradicional de pedirle primero permiso a mi padre, sino que me lo pidió directamente durante un paseo por el Zócalo, mientras mamá nos vigilaba discretamente desde una banca. Sé que puede parecer apresurado, me dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. Pero quiero que sepas que mis sentimientos son sinceros, Soledad. Creo que podríamos construir una vida hermosa juntos. ¿Me concederías el honor de ser mi esposa? Contemplé a este joven noble y gentil, tan distinto a las sombras que habitaban mi hogar, y sentí el anhelo de comenzar una nueva vida, alejada de los recuerdos dolorosos que me perseguían. Sí, respondí con una voz que me sorprendió por su firmeza. Acepto. La boda se programó para 2 meses después. Mi madre confeccionó mi vestido de novia, sencillo pero hermoso, adornado con encaje en las mangas y el ruedo. El velo era una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. Los anillos, 2 delicadas argollas doradas, descansaban en una cajita de terciopelo carmesí. La ceremonia fue íntima, solo con familiares y amigos cercanos. El convivio posterior, en el patio de la casa de mis suegros, fue modesto pero especial. Mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y un pastel de 3 pisos que el mejor panadero del pueblo tardó 2 días en elaborar. No faltó el tequila para los mayores y el agua de horchata para todos. Antes de partir hacia nuestro nuevo hogar, recibí la bendición de mis padres. Mamá me abrazó con todas sus fuerzas, sus lágrimas silenciosas humedeciendo mi hombro. Que Dios te bendiga, mi niña, susurró. Papá, siempre tan reservado, me sorprendió con un abrazo intenso. Perdóname, murmuró casi inaudiblemente, por no haberte cuidado mejor. Con una maleta de piel que contenía mi ajuar básico, algo de ropa, sábanas y manteles bordados, emprendí mi nueva vida como la señora de Emiliano Vega. Tenía 16 años, poca experiencia de la vida y un pasado que ansiaba dejar atrás. El viaje hacia nuestro nuevo hogar fue largo y agotador. El autobús atravesó paisajes que jamás había visto, desde las montañas de Oaxaca hasta las tierras fértiles de Veracruz, donde Emiliano había adquirido una pequeña propiedad y establecido una sucursal de la tienda de telas familiar. Tu padre quería que nos quedáramos cerca, me explicó Emiliano durante el viaje, pero siempre soñé con crear algo propio, ¿sabes? Lejos de su influencia. Lo entendí perfectamente. Yo también anhelaba esa distancia, un nuevo comienzo donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Soledad, no la hija del dueño de la funeraria, no la hermana de Ricardo. Nuestra casa era acogedora, con 2 recámaras, sala, cocina y un patio trasero donde Emiliano pronto comenzó a planear un jardín. No era tan espaciosa como la casa donde crecí, pero era nuestro hogar y eso la hacía especial. Ahí compartimos nuestra primera noche como matrimonio. Mi esposo fue tierno y considerado, me trató con amor y respeto. No podría haber pedido más. Los primeros días requirieron adaptación. El acento de la gente era diferente, la comida tenía otros sabores, las costumbres variaban sutilmente de las que conocía en Oaxaca. Pero Emiliano fue paciente, presentándome a todos,
ayudándome a integrarme. Por las noches, recostada a su lado, sentía un profundo cariño por este hombre y, al mismo tiempo, un temor inexplicable. El miedo a perderlo era algo que, supongo, venía de haber crecido rodeada de tanto dolor. 11 meses después de la boda, nació nuestro primer hijo, Fernando, nombrado así en honor a mi abuelo. 2 años más tarde llegó Carmen, y 3 años después, Alberto, nuestro pequeño. La casa, antes tan silenciosa, se llenó de risas, llantos y juegos de hermanos. Las cartas de mamá llegaban cada 15 días, contando sobre Miguelito, que se había vuelto un estudiante dedicado, sobre la salud de papá, que comenzaba a deteriorarse, y sobre las pequeñas novedades del pueblo. Nunca mencionó a Ricardo, como si realmente hubiera dejado de existir. En una de las cartas, envió una fotografía donde aparecían ella, papá y Miguelito frente a la casa. La guardé en el cajón de la cómoda, entre las sábanas perfumadas con flores de jazmín que me recordaban a mi mejor amiga, Mariana. De vez en cuando sacaba la fotografía y la contemplaba, intentando descubrir en el rostro de mi madre alguna señal de alegría o serenidad. La vida continuó su camino tranquilo. Emiliano prosperó con su negocio de telas, mientras yo me dedicaba al hogar y a nuestros pequeños. Construimos una vida sencilla y apacible, justo lo que siempre había anhelado. Sin embargo, los recuerdos nunca me abandonaron. Durante todo ese tiempo, jamás le conté a Emiliano sobre Ricardo. Para él, como para todos, mi hermano estaba estudiando lejos. Con el paso de los años, instalaron teléfono en casa, lo que me permitió llamar a mamá y conversar con Miguelito. Papá era quien menos hablaba con nosotros, pero fue a través de una llamada que recibimos la dolorosa noticia. Un miércoles lluvioso de agosto de 1986, la voz entrecortada de mamá resonó en la línea. Tu padre falleció, Soledad. Un infarto. Fue repentino, no sufrió. El mundo pareció detenerse. Papá, aquel hombre inquebrantable que había enfrentado tantas situaciones difíciles, que convivía con la partida de otros cada día, ahora nos había dejado. Me invadió una mezcla de sentimientos, pena, nostalgia, remordimiento. Tantas conversaciones pendientes, tantas palabras sin pronunciar. Iremos al funeral, dijo Emiliano apenas colgué. Prepararé el auto, saldremos mañana temprano. El viaje en nuestro Volkswagen azul transcurrió en silencio. Los niños, que ya tenían 15, 13 y 11 años, percibían la gravedad del momento. Fernando, el mayor, tan parecido a su padre en su carácter sereno, me reconfortaba de vez en cuando. Nunca habían visitado mi pueblo natal. Los tíos, primos y mi madre con Miguelito habían venido a vernos 3 o 4 veces durante todos estos años. Papá solo había venido una vez. Regresar al pueblo después de tanto tiempo fue extraño. Algunas cosas habían cambiado, había nuevos comercios, calles pavimentadas, pero la esencia permanecía intacta. Cuando el auto se detuvo frente a la funeraria, sentí un nudo en el pecho. Ahí estaba, igual que en mis recuerdos, solo que más deteriorada. La pintura se descarapelaba en algunas zonas, el letrero había perdido su brillo. Mamá nos esperaba en la entrada, su cabello completamente plateado. A su lado estaba Miguelito, que ahora prefería que lo llamaran Miguel. Se había convertido en un joven de 21 años, alto y delgado, con la misma mirada noble de papá. La sala estaba repleta de coronas de flores y personas que venían a presentar sus respetos a don Jesús, una persona muy estimada en la comunidad durante décadas. No pude evitar notar la ironía. Papá, que había preparado a tantos para su descanso final, ahora reposaba en uno de sus propios ataúdes, arreglado por otras manos. Me acerqué con pasos titubeantes. Papá lucía en paz, más sereno de lo que jamás lo había visto en vida. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba perfectamente peinado. Vestía su traje negro preferido, el que solo usaba en ocasiones especiales. Sobre su pecho descansaba su rosario de madera oscura, heredado de su abuelo. En su mano, el anillo de matrimonio que nunca se quitó, ni siquiera para trabajar. En una mesa cercana, junto a un arreglo de alcatraces blancos, habían colocado un retrato suyo de juventud.
Muchas personas se acercaron a saludarme, vecinos de antaño, conocidos de la parroquia. Varios comentaron lo cambiada que me veían, lo elegante que me había vuelto. Algunos preguntaron por Ricardo. Repetí la respuesta que había ensayado. Lamentablemente mi hermano no pudo venir, está viviendo en el extranjero. Al día siguiente, enterramos a papá en el panteón municipal bajo una lluvia suave que parecía acompañar nuestra tristeza. El padre habló sobre su dedicación a la familia, su trabajo honrado, su fe inquebrantable. Nadie mencionó las penas, los secretos, los silencios que marcaron nuestra historia familiar. ¿Cómo podría ser diferente? De regreso en la casa familiar, ahora extrañamente silenciosa sin nuestro padre, nos reunimos en el comedor, mamá, Miguelito, Emiliano, yo y los niños. Y ahora, mamá, finalmente pregunté. ¿Qué pasará con la funeraria, con la casa? Esa noche tranquila, después de que los niños finalmente se fueron a dormir exhaustos, mamá me llamó suavemente a su recámara. Nos sentamos juntas al borde de la misma cama que había compartido con papá durante casi 50 largos años. En el viejo buró de madera, permanecía el mismo reloj antiguo que marcaba las horas cuando era pequeña, y el mismo rosario desgastado enrollado delicadamente alrededor de la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe. «Necesito decirte algo importante, Soledad», dijo, con voz baja y temblorosa para no despertar a nadie en la casa silenciosa. Sobre Ricardo, mi corazón se detuvo instantáneamente. Era un nombre doloroso que había intentado borrar desesperadamente de mi mente durante tanto tiempo. Se fue hace 5 años en el hospital estatal. Sentí un dolor profundo y punzante. Me lastimaba terriblemente escucharlo, pero más me dolía ver la tristeza infinita de mi madre, la forma desgarradora en que sus palabras parecían atravesar su alma cansada. Tu padre nunca quería que supieras esto, continuó lentamente, retorciendo nerviosamente el pañuelo bordado entre sus dedos arrugados. Pensó que sería mejor así, que podrías seguir adelante con tu vida sin ese terrible peso. ¿Qué pasó realmente?, pregunté con voz entrecortada. Una neumonía severa. Estaba muy débil y enfermo. Ese lugar terrible, ese lugar espantoso acabó completamente con él. Sus ojos cansados se llenaron inmediatamente de lágrimas brillantes. Era mi hijo querido, Soledad, mi primogénito adorado. A pesar de todo lo que pasó, siempre será mi hijo. En ese momento doloroso, comprendí profundamente todo el dolor inmenso que mamá cargaba silenciosamente. El amor incondicional de madre, lo entendí perfectamente en mi corazón. Me contó entre sollozos que papá fue quien preparó cuidadosamente el cuerpo inerte de su hijo. Después, ella y Miguelito asistieron solos a un entierro discreto y silencioso. Mi hermano pequeño Miguelito nunca trabajó con papá en la funeraria familiar. Después de lo sucedido trágicamente con Ricardo, papá pensó firmemente que era mejor que siguiera otro camino en la vida. Ahora que papá se había ido para siempre, mamá decidió vender absolutamente todo. Ya tengo un comprador muy interesado, el sobrino joven del doctor Ramírez. Cuando tu padre todavía vivía, se ofreció respetuosamente a ser socio, pero tu padre nunca aceptó. Me iré definitivamente contigo. Si a Emiliano no le molesta demasiado, compraré una casa propia, empezaré completamente de nuevo. Todos nos quedamos genuinamente sorprendidos por la decisión. Nunca lo hubiera imaginado posible. De hecho, pensé sinceramente que mamá dudaría mucho más tiempo, pero aceptamos su decisión con gusto y amor. Miguelito no se iría sin su querida novia, así que fue rápidamente a pedirle matrimonio a Rosa para que se mudara con todos nosotros a Veracruz. Emiliano regresó inmediatamente con los niños, tenían que volver urgentemente a la escuela, y yo me quedé acompañando a mamá. En los días siguientes, ayudé cariñosamente a mamá con todos los preparativos necesarios para la venta. Documentos antiguos amarillentos, papeles importantes olvidados, fotografías familiares descoloridas, recuerdos atesorados. Cada cajón polvoriento abierto, cada armario viejo vaciado parecía liberar no solo objetos materiales sino también memorias enterradas. Algunas dulces y alegres, otras dolorosas y amargas. El cajón personal de Ricardo estaba completamente vacío y abandonado. No pregunté absolutamente nada,
Todas sus pertenencias queridas habían desaparecido misteriosamente. Me quedé profundamente callada, temerosa de conocer la verdadera respuesta. Encontramos el cajón donde papá guardaba las cartas de Ricardo, todas sin abrir. Mamá quiso conservarlas, dijo que algún día tendría el valor de leerlas. Mientras veíamos la casa vaciarse, los muebles cubiertos con sábanas, cajas apiladas en el camión de mudanza, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era el final de una época, el cierre de un ciclo para todos. Mientras tanto, mi hermano Miguelito se casó en el registro civil. Se llevaría a su esposa, Rosa, con nosotros. Una muchacha joven y bonita, de tez clara y ojos verdes. Esta casa conoció tanto dolor, dijo mamá, mirando por última vez las ventanas que ahora parecían ojos vacíos. Pero también hubo alegrías aquí, ¿verdad? El nuevo dueño, un joven con anteojos y sonrisa respetuosa, esperaba en el portal para recibir las llaves. Mantendré el respeto que su padre tuvo por los difuntos, prometió, mientras mamá le entregaba el manojo de llaves. Al llegar a Veracruz, se quedaron en nuestra casa hasta que encontraron su propio hogar. En poco tiempo, mamá compró una casa hermosa. Era muy amplia. El dinero de la funeraria había sido considerable. Mi hermano también podría haber comprado su propia casa, pero no quería dejar a mamá sola, así que vivía con ella y su esposa. Los primeros meses fueron de adaptación. Mamá pasaba largos ratos mirando por la ventana con melancolía, pero también tenía momentos de dicha, especialmente cuando jugaba con mis hijos o le enseñaba a Rosa a preparar tlayudas y tamales oaxaqueños, pues ella nunca había cocinado platillos tradicionales. El tiempo siguió su curso y pronto la familia creció con la llegada de mis sobrinos, 4 pequeños bendecidos con los mismos ojos claros de su madre Rosa. Mis propios hijos crecieron, formaron sus familias y me hicieron abuela. Ahora tengo 5 nietos y 3 bisnietos, una familia numerosa que llena de risas y vida nuestra casa durante las comidas dominicales y las vacaciones. El tiempo ha dejado su inevitable huella en todos nosotros. Las manos arrugadas, el cabello completamente plateado, pero el profundo cariño sigue intacto como el primer día. Cuando veo a mi querido Emiliano dormir plácidamente a mi lado, agradezco fervorosamente a la Virgen de Guadalupe por haberme dado un esposo tan bueno y comprensivo. Pero permítanme retroceder un poco en esta historia familiar. Siempre me emociono demasiado y adelanto los acontecimientos, pero es realmente importante contar las cosas en orden cronológico. Hace aproximadamente 12 años, mientras mi hermano Miguel llevaba alegremente a sus pequeños hijos a la playa, fui a visitar a mi madre en su casa. Era una tarde especialmente calurosa de enero, el viejo ventilador del techo apenas movía el aire pesado y sofocante. Compartíamos tranquilamente un café humeante con pan de elote recién horneado cuando ella me llamó en voz baja y temblorosa. «Soledad, ¿podrías ayudarme con algo? Es algo que no me atrevo a hacer sola». Por la inusual gravedad en su rostro arrugado y el uso formal de mi nombre completo, supe inmediatamente que era algo verdaderamente importante. «Claro que sí, mamá querida. ¿Qué necesitas?» Se levantó con visible dificultad, sus rodillas cansadas ya no eran las mismas de antes, y fue lentamente a su habitación. Regresó después de unos minutos con una desgastada caja de zapatos antigua, cuidadosamente atada con un cordón desgastado por los años. «Son las cartas de Ricardo», dijo simplemente con voz entrecortada, colocando suavemente la caja en la mesa de madera. «Nunca tuve el valor suficiente de abrirlas. Tu padre no quería que las leyera jamás, decía que solo traerían más dolor innecesario, pero ahora realmente necesito saber». Un escalofrío helado recorrió mi espalda instantáneamente. Ese nombre doloroso, esos recuerdos terribles que había intentado enterrar desesperadamente en lo más profundo de mi mente, volvían ahora como sombras amenazantes del pasado. «¿Estás completamente segura, mamá?» Ella asintió lentamente, con los ojos húmedos y brillantes. «Lo estoy, pero no puedo hacerlo sola. Hace mucho tiempo que quiero leerlas, hija mía, pero la casa siempre está llena de gente. No sé si tendré otra oportunidad como esta». Mamá tenía toda la razón. Con manos visiblemente temblorosas,
Desaté cuidadosamente el nudo del cordón gastado. Dentro de la caja había decenas de sobres amarillentos por el paso del tiempo, todos sellados y meticulosamente ordenados por fecha. El más antiguo era de 1969, apenas 2 meses después de aquel fatídico día en que Ricardo fuera internado. Antes de abrir la primera carta con dedos temblorosos, mamá y yo ya teníamos abundantes lágrimas en los ojos. Era como revivir dolorosamente aquella parte oscura de nuestra historia familiar que tanto habíamos intentado olvidar desesperadamente. La primera carta era relativamente breve, escrita con letra insegura, casi infantil. Querido papá, por favor, te lo suplico, sácame de aquí. Este lugar es muy difícil y aterrador. No puedo más con esta situación. Te prometo sinceramente que seré diferente. Los extraño muchísimo a todos ustedes. Tu hijo que te quiere, Ricardo. Mamá sollozó suavemente, cubriéndose la boca temblorosa con la mano arrugada. Seguimos leyendo carta tras carta en silencio. La angustia desesperada de Ricardo crecía visiblemente junto con sus súplicas desgarradoras. En algunas cartas pedía insistentemente volver a casa, en otras, describía con detalle lo increíblemente difícil que era estar ahí encerrado. Las cartas fueron escritas secretamente a escondidas porque no les permitían comunicar abiertamente lo que pasaba dentro de aquellas paredes. También mencionó angustiosamente que tal vez no podría escribir mucho más, pues sentía que sus preciados recuerdos se desvanecían inexorablemente. Ver a mi querida madre en ese estado tan vulnerable me partía profundamente el corazón. Quizás deberíamos parar por ahora, mamá, sugerí suavemente, sintiendo un doloroso nudo en la garganta. Esto te está lastimando demasiado. Necesito saberlo absolutamente todo, insistió ella con determinación, secándose las lágrimas que corrían por sus mejillas. Era mi hijo adorado, Soledad. A pesar de todo lo que pasó. Continuamos leyendo en silencio sepulcral. Las cartas se espaciaban cada vez más con el paso inexorable del tiempo, la letra se volvía progresivamente más irregular e incomprensible, hasta que en la última carta solo había frases inconexas y sueltas, como si sus pensamientos se hubieran fragmentado irreparablemente, tal como él mismo había predicho con terrible claridad. Cuando finalmente terminamos de leer, el sol ya se había puesto completamente en el horizonte, dejándonos sumidas en la penumbra de nuestros recuerdos. La caja vacía y las cartas esparcidas sobre la mesa de madera me recordaban hojas secas de otoño caídas sobre el suelo húmedo. Después de un largo y pesado silencio, finalmente reuní el valor necesario para preguntar algo que me había inquietado profundamente desde que era joven. Mamá, ¿qué pasó realmente con Ricardo que nunca me quisieron contar? Ella me miró fijamente, sus ojos enrojecidos por el llanto incesante, pero con una determinación que me sorprendió, como si después de tanto tiempo guardando silencio, fuera el momento preciso de liberar ese doloroso secreto. Tu padre nunca quiso que lo supieras, comenzó, con voz suave y temblorosa. Pensamos que era una carga demasiado pesada para ti, pero ahora tienes todo el derecho a saberlo. Respiró profundo varias veces, buscando las fuerzas necesarias. Ricardo. Tenía conductas muy inapropiadas en la funeraria. Mi corazón se encogió instantáneamente, aunque algo en lo más profundo de mí ya lo presentía. Tu padre descubrió que Ricardo actuaba de manera inadecuada cuando todos dormían plácidamente, continuó, eligiendo cuidadosamente cada una de sus palabras. Los recuerdos llegaron como relámpagos en una noche tormentosa. Las luces misteriosamente encendidas durante la noche en la sala de preparación, ruidos extraños e inexplicables, el comportamiento cada vez más errático y preocupante de papá, siempre verificando absolutamente todo antes del amanecer, siempre tenso, siempre vigilante y cauteloso. Ricardo le daba té con somníferos a tu padre cada noche sin falta, reveló mamá con pesar. Tu padre comenzó a notar que dormía demasiado profundo, más de lo normal. Un día fatídico lo descubrió todo. Ricardo conseguía los medicamentos sigilosamente en la farmacia de don Manuel. Como la funeraria siempre necesitaba diversos suministros, nadie sospechaba nada cuando iba allí. Cuando tu padre finalmente lo confrontó cara a cara, Ricardo prometió entre lágrimas que cambiaría, lloró desconsoladamente pidiendo perdón, juró por todo lo sagrado.
Tu padre quería creerle con toda su alma, pero el problema era mucho más profundo y oscuro de lo que todos pensábamos. Los ojos de tu padre esa terrible noche, nunca podré olvidar su mirada. Completamente perdida, devastada, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Por eso tomó la difícil decisión de internar a Ricardo. Estaba muy enfermo, mi querida hija. Tu padre cargó ese terrible peso en silencio todos estos largos años. Nos quedamos calladas, la devastadora revelación flotando entre nosotras como una espesa nube oscura. Si mamá no me lo hubiera contado en ese momento, nunca lo habría sabido. Estaba muy enfermo, susurró mamá con profunda tristeza. Tal vez siempre lo estuvo, desde pequeño. Eso es lo que sinceramente creemos. Me miró fijamente con ojos llenos de dolor. ¿Tú qué piensas honestamente de todo esto? ¿Crees que quizás el ambiente sombrío de la funeraria pudo haberlo afectado de alguna manera? La pregunta quedó suspendida en el aire denso, pesada y dolorosa como una herida abierta. Por favor, responde con mucha delicadeza. Este tema es extremadamente sensible para mí. Esa noche interminable, mientras mamá finalmente descansaba, completamente agotada por el peso de las terribles revelaciones, me quedé despierta durante horas reflexionando sobre todo lo descubierto, sobre cómo nuestra familia había estado marcada indeleblemente por esa oscuridad, ese secreto terrible que por fin salía a la luz después de tantos años. Pensé largamente en Miguel, mi querido hermano menor, que vivió resguardado de esta dolorosa realidad, construyendo su vida sin conocer la verdadera magnitud de las dificultades que atravesó su hermano mayor. Pensé en mis amados hijos, mis adorados nietos, que permanecerían ajenos a esta parte tan dolorosa y oscura de nuestra historia familiar. Y por primera vez en muchísimo tiempo, lloré desconsoladamente por Ricardo, no por lo que tristemente se convirtió, sino por aquel hermano querido que había perdido mucho antes de enterarme de todo esto, por aquel niño dulce que jugaba alegremente conmigo en el patio soleado, que me contaba cuentos fantásticos antes de dormir, que me peinaba con tanto cariño y delicadeza. Lo queríamos inmensamente en nuestra niñez, siempre fue increíblemente amable, excepto en aquel momento terriblemente difícil que cambió nuestras vidas para siempre. Esta historia permaneció guardada durante más de 50 años, como una piedra en el fondo de un río, quieta, inmóvil pero siempre presente. Después del fallecimiento de mi madre, rodeada de nietos y bisnietos, sentí que ya no podía guardar más este secreto, era una carga demasiado pesada para llevarla sola. Decidí compartirla primero con Emiliano, mi compañero de toda la vida. Me escuchó en silencio, sosteniendo mis manos arrugadas. Lloró y me dijo que siempre había intuido que algo me afligía. Luego me alentó a contárselo a nuestros hijos. Fernando, Carmen y Alberto se reunieron en la sala de nuestra casa, intrigados por la seriedad del momento. Mi hermano Miguel también estaba presente, con Rosa a su lado. Cuando empecé a hablar, el silencio en la habitación era muy profundo. Todos presentían que finalmente revelaría algo que, como Emiliano, sabían que era muy significativo y delicado. Les conté todo sobre la funeraria La Paz Eterna, sobre Ricardo, sobre Mariana, sobre los acontecimientos ocultos tras las paredes de aquel lugar que una vez fue mi hogar. Les hablé sobre las cartas, sobre las confesiones, sobre la difícil situación que mi padre mantuvo en secreto para protegernos. Miguel escuchó todo, con los ojos muy abiertos, sus manos temblando suavemente. Recuerdo a nuestros padres siempre melancólicos cuando era pequeño, dijo cuando terminé, pero no tengo memorias de nuestro hermano mayor. Es como si nunca hubiera existido para mí. Les mostré las cartas escritas por Ricardo, amarillentas por el paso del tiempo, con aquella letra irregular que narraba su sufrimiento. Aún las conservo en la misma caja de zapatos, junto con otros recuerdos de un pasado que parece pertenecer a otra vida. ¿Sabéis? Decidí contarlo porque recuerdo bien a mi madre. Después de desahogarse conmigo, vivió más tranquila, más ligera. Era como si, al compartir ese peso, parte de él se hubiera desvanecido en el aire. Y me doy cuenta de que a mí me sucedió lo mismo. Guardar secretos durante tanto tiempo es como cargar una mochila llena de piedras. Te acostumbras al peso, pero solo cuando lo sueltas te das cuenta de cuánto te agobiaba. Mis hijos lloraron,
Me abrazaron, dijeron que ahora comprendían muchas cosas. Mis inquietudes, mis ocasionales desvelos, esa tristeza que a veces asomaba en mi mirada cuando algo evocaba el pasado. Agradezco a este espacio de reflexiones de los abuelos, un lugar seguro y valioso que me permitió compartir mi historia sin exponerme. Veo comentarios de personas preguntando por qué no revelamos nuestras identidades, por qué no hablamos directamente frente a las cámaras. Pero entiendo a los abuelos que, como yo, compartimos nuestras historias aquí. Es reconfortante poder desahogarse sin tener que mostrarse. Al salir a la calle, nadie me señala, nadie murmura, es la de la familia de la funeraria, como sucedía en mi juventud. Puedo seguir siendo simplemente doña Soledad, abuela de 5 nietos, madre de 3 maravillosos hijos. Tengo 74 años ahora. La vida me ha dado más de lo que jamás imaginé cuando era aquella jovencita temerosa en la funeraria. Me dio un esposo amoroso, hijos maravillosos, una familia que crece y prospera. Las dificultades del pasado no pudieron opacar la felicidad que encontré después. Y quizás este es el mensaje que deseo compartir con quienes me escuchan. Los secretos tienen poder. Sin embargo, aunque estos secretos permanezcan ocultos por mucho tiempo, compartirlos con comprensión y delicadeza nos libera de una carga muy pesada. Como el rocío de la mañana que refresca las flores del campo, expresar nuestra verdad permite que el corazón encuentre paz y sosiego. Al mirar hacia atrás, ya no solo vemos las sombras del pasado, sino también la sabiduría y el aprendizaje que los años nos han regalado. Que la Virgen de Guadalupe los bendiga y proteja siempre a ustedes y a sus seres queridos.